Hola Diego. Bueno, vamos a hablar sobre las técnicas de negociación. Espero que me entiendan. Las técnicas de negociación en sí, la negociación como tal es un proceso de comunicación bidireccional o multidireccional entre dos o más partes con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes involucradas. Este acuerdo está en búsqueda de soluciones que satisfagan al menos lo fundamental de las necesidades e intereses de cada una de las partes. Los conceptos básicos en sí es que las partes de los individuos o grupos participen en la negociación, los intereses y necesidades tengan un motivo para poder negociar, de que lleguen a posibles acuerdos, que tengan un acuerdo como una solución final y que tengan una zona de posible acuerdo, lo cual se denomina SOPA, según sus iniciales. El objetivo como tal es lograr un acuerdo satisfactorio para todas las partes, mantener o mejorar la relación entre las partes, resolver un problema y obtener un beneficio o una ventaja como tal. En las negociaciones de diferentes entornos, ya sea comercial, familiar, diplomática, etcétera, según el entorno que quieras o que estés disputando. También podemos llegar a tener diferentes roles, ya sea como una negociación distributiva, la cual es muy competitiva, ya vamos a hablar sobre esto, o integrativa, la cual trata de llegar a una solución por partes iguales. Bueno, en la negociación hay una naturaleza, la cual es un proceso dinámico y muy complejo que implica mucho más que una simple intercambio de propuestas y concesiones. Algunos aspectos son clave como tal para una negociación, los cuales serían una interacción social, la cual es una forma en las que las partes influyen, una interdependencia, las cuales son interdependientes. Esto significa que las acciones de una parte afectan a las demás, tienen una interdependencia. Según la percepción, también hay un conflicto donde se llega a haber intereses entre las partes, los cuales tienen una naturaleza distributiva o integrativa, la cual suman ceros, o integrativa, que es una suma positiva. Tienen emociones en la negociación como en las que influyen, hay incertidumbre, una habilidad y por lo general hay ética en lo que se habla. Los elementos de la negociación, hay características de negociar y tipos de negociadores. Como les había comentado, las características del negociador debemos enfocarnos en varios aspectos, como la preparación. Un buen negociador se prepara a fondo antes de la negociación, investiga el tema, conoce sus intereses y el de las otras partes y define sus objetivos. Ahí tiene una comunicación efectiva, hay una habilidad para resolver los problemas. Un buen negociador es capaz de identificar y también resolver el problema de manera eficiente. Hay una flexibilidad que está dispuesto a concesionar y para poder llegar a acuerdo. Hay paciencia como tal. Hay empatía, donde el negociador se pone en los zapatos de la otra persona. Como había comentado anteriormente, hay diferentes tipos de negociaciones. La negociación distributiva, en el cual tratan de competir por un beneficio limitado. El objetivo es obtener la mayor parte de beneficio para sí mismo. La negociación integrativa, esta es una negociación en la cual buscan un beneficio para todos. Por lo general son soluciones creativas y se llega a tener la necesidad y que satisfagan esta para ambas partes. También hay negociaciones internacionales, los cuales se llevan en diferentes países, y nacionales, los cuales se prolongan en un país como tal. Las fases de la negociación, como les había comentado, hay que prepararse, hay que recopilar la información y establecer los objetivos para que luego lleguemos a una negociación propiamente dicha, donde hay un intercambio de propuestas, donde esta fase se trata de intercambiar las propuestas, contrapropuestas y llegar a un acuerdo. Y por lo general ya llegamos al último paso, que es el cierre y seguimiento del acuerdo, donde se formalizan los compromisos y se da garantías de cumplimiento. Los consejos se podría decir que son prepararse para responder, llegar a objeciones, tener argumentos para poder llegar a tener un acuerdo. La sostenibilidad social en el comercio internacional también es muy importante, ya que en el comercio se refiere a la promoción de prácticas comerciales que respeten los derechos humanos y las normas laborales, a la que ves que se contribuye a un desarrollo social sostenible. Los objetivos serían garantizar las condiciones de trabajo, promover la igualdad de género, combatir el trabajo infantil y proteger el medio ambiente.
Las alineaciones para este desarrollo por lo general se enfocan en 3 ODS, objetos de desarrollo sostenible. Sería el trabajo decente y crecimiento económico, que es el ODS 8, el ODS 10, que es la reducción de desigualdades, el ODS 12, que es la producción y consumo responsable. Los casos específicos, como Ecuador ha implementado una serie de políticas de promover la sostenibilidad social en el comercio internacional, hay una creación de salario mínimo en lo cual tratan de llegar a satisfacer las necesidades de la canasta básica, y un ejemplo sería donde las empresas paguen bien a sus empleados, que trabajen bien, etc. El modelo de Harvard, también conocido como negociación en base a los principios, trata de 4 puntos en sí: separar a la persona del problema, ya que es bueno enfocarse en los intereses y no en las posiciones; concentrarse en los intereses y no en las posiciones sería otro; generar opciones de mutuo beneficio, el cual llegan a todas las partes involucradas. Esto implica buscar opciones creativas que satisfagan los intereses de todos. Utilizar el criterio, y otro sería utilizar el criterio objetivo para evaluar las diferentes opciones. Una de las ventajas sería aumentar las posibilidades de llegar a un acuerdo, mejorar la calidad de acuerdo, preservar la relación entre las partes y un proceso transparente y eficiente. Los desafíos que hay es requerir la preparación y el esfuerzo. Puede ser difícil que se haga dinámico de una negociación ya que ha comenzado. Las aplicaciones se podrían ser en lo comercial, en lo diplomático, en diferentes, donde hay una negociación se puede aplicar esto en diferentes entornos. Y esto en sí es una herramienta poderosa que puede ayudar a las personas a negociar de manera efectiva y alcanzar acuerdos satisfactorios para las partes involucradas. Las herramientas y técnicas de negociación. Hay un análisis para analizar las fortalezas, las debilidades y amenazas, lo cual nos ayudaría como parte de herramienta. También una matriz de negociación, los intereses, la comunicación efectiva, la escucha activa, preguntas abiertas y técnicas de persuasión, lo cual vamos a hablar más luego. Sobre el consejo para elegir la herramienta o técnica adecuada, se tiene que considerar el tipo de negociación que se está dando, considerar los intereses de la otra parte, mi propia posición como tal y la relación que hay con la otra parte. Las acciones a evitar son negociaciones posicionales, en lo cual se basan en posiciones iniciales y busca convencerlas a la otra parte que acepten, y algunas otras como el compromiso, que no satisfagan a la otra parte. La comunicación efectiva en la negociación. Tenemos a la escucha activa, lo cual implica prestar atención. Se trata de comprender el punto de vista de la otra persona. También necesitamos la empatía, lo cual es la capacidad de ponerse en lugar de otra persona, los sentimientos, crear una conexión como tal con la otra persona. También ser asertivos, lo cual significa expresar las necesidades y deseos de manera clara y directa y respetuosa, conseguir y mantenerse en una posición firme. También hay cómo aceptamos o cómo tendemos a esto, a las negociaciones, ya sea de manera pasiva, agresiva o asertiva. La pasividad en sí es la tendencia a no expresar las necesidades y reprimirlos. La agresividad es demostrarla de manera dominante y hostil, lo cual puede ser intimidante o llegar a manipular a las personas. Y en sí lo mejor sería de manera asertiva, lo cual sería una habilidad de expresar las necesidades y deseos de forma clara y directa y respetuosa ante las personas, sin agresividad y sin guardarse las cosas. También hay diferentes habilidades verbales en las que lo vamos a tomar, ya sean verbales o las no verbales, ya que las verbales se utiliza el tono de voz calmado, controlado, expresar su forma de manera clara, sin insultos o lenguaje amenazante. Y en sí las habilidades no verbales sería la kinestesia, lo cual nos refleja los gestos, la respiración, el contacto visual, tener en sí una postura más relajada y estar abierto a la otra persona, y llegar igual a preguntar, que también sería una gran herramienta. El material de apoyo en sí contiene información relevante a la negociación. Se utiliza para proporcionar la información en el contexto. Por lo general se utilizan dossiers o gráficos y diagramas. El dossier está en sí está contenido en una introducción, información, argumentos y evidencias y conclusiones que nos lleguen a dar. La forma del dossier debe ser clara y conciso, escrito en un lenguaje sencillo, y debe ser atractivo y fácil de leer.
En sí los diagramas también pueden comunicar información clara y concisa, mostrar tendencia, patrones, comparar diferentes gráficos, ya sea aquí tengo un gráfico que nos muestre tendencias, resumir la información. Y eso es, bueno. También la psicología se aplica en la negociación, ya que se necesita decisiones y necesidades que juegan un papel importante en la negociación. Ante las necesidades, para poder satisfacerlas, las emociones también pueden influir, ya que es en la toma de decisiones, los valores y las creencias, ya que estos implican los límites o las capacidades de aceptar de otra persona, las decisiones racionales, la heurística, que son cosas que se pueden hacer, y los sesgos cognitivos, los cuales son errores sistemáticos en el pensamiento que pueden llevar a tomar decisiones suboptimadas, un sesgo que no de confirmación de la disponibilidad o de otras cosas. El comportamiento es también vital ante el impacto de ustedes, una mayor autoestima, mejorar las relaciones. El impacto en la negociación también influye en su comportamiento, ya que puede tener mayores resultados, mayor respeto, satisfacer en el proceso. Algunos consejos que podría decir es que conocer sus necesidades y deseos, ser claro y directo y mantener un contacto visual adecuado. Como les había hablado, vamos a hablar sobre los principios de persuasión, el cual hay la reciprocidad, el compromiso y coherencia, la prueba social, la autoridad, la escasez y el agrado. Estos son algunos principios, ya que en sí, supónganse, la escasez que hace sobrepensar a la persona que quiere algo que es difícil de obtener. El agrado es llegar a persuadir que les agrada a las personas, autoridades que necesitan eso. Una prueba social es que las personas deben hacer esto porque los demás lo hacen, llegarán a tener un compromiso, y una reciprocidad, ya que si hay algo, es algo bueno. También se utiliza las emociones, la claridad, la repetición, la simplicidad y la credibilidad. Como tal, supóngase, la reciprocidad se ofrece algo en el valor del que la persona se desea persuadir. También se hace un compromiso pequeño para luego hacer un compromiso mayor. Se hace una figura de autoridad que respalde el mensaje, hacer un producto o servicio que parezca escaso y difícil de obtener para que esta persona esté más interesada, utilizar argumentos para que apelen a las emociones de las personas y lleguen a tener esto, o repetir el mensaje varias veces para que digan no, sí es, o mantener un mensaje simple y fácil de recordar para que la persona en sí recuerde y llegue a tener o convencer a esta persona, o asegurarse que su mensaje sea creíble y que las personas entiendan y confíen en uno y lleguen a obtener o llegan a conseguir esto, lo que queremos darle. En sí hay reglas en la negociación, lo cual es en la planificación, en la comunicación efectiva, ser flexibles, tratar de confiar, ser pacientes, obtener todo por escrito para que una vez ya llegado al acuerdo se pueda ayudar y que no haya malos entendidos. También hay que prepararse, porque si no te preparas llegas a decir o investigar o conducir mal un resultado. En el estilo alternativo hay tácticas, el cual puede comenzar con asuntos grandes o pequeños, establecer una agenda, un intercambio de información. Hay tácticas en la intensificación de concesiones recíprocas, pruebas, intereses, tácticas de creatividad, y también hay tácticas en el cierre, que hay resúmenes de puntos, formalizar el acuerdo, mantener una relación positiva. Hay diferentes estilos, estrategias y técnicas de negociación. En la práctica de negociación, la conformación de equipos, definirse roles, un líder de equipo, etc. Seleccionar a los miembros según las habilidades que ellos tengan. También que participen el líder, que haya especialistas en contenido que puedan llegar a tener conocimientos técnicos específicos sobre un tema para lograr profundizarlos, un negociador táctico, observador, etc. Y como último tema también podríamos decir que el esquema de negociación pública y privada es importante ante el diseño de la simulación, implementación de la simulación y ejemplos de simulaciones grupales, en lo cual trata de definir las negociaciones, los contratos públicos, licitaciones, la presentación de escenarios, explicar un contexto, los roles que ya hemos hablado y las reglas. La negociación de un contrato público también es una empresa privada, compite la licitación por otra. Serían ejemplos que se les podría llegar a tomar. Espero que me hayan entendido sobre cómo esto les puede ayudar a negociar.
y hasta la próxima. Muchas gracias por atender y esto sería todo de mi parte.